mujeres por la posición anatómica. ¿Sí? E. coli es la principal causa de una infección a las vías urinarias, pero E. coli también puede generar una infección en una herida, también puede generar una infección sistémica, genera estas infecciones intrahospitalarias. Pero estas cinco serotipos, pues lo que más producen son infecciones gastrointestinales. Por eso son enterotóxica, enterohemorrágica, agregativa, invasiva y enteropatogénica. Cada uno tiene alguna particularidad, cada una tiene una enzima y una toxina diferente. Y algunos de estas cepas pues les hacen mucho más patógenas, ¿no? Como la enterohemorrágica es la más patógena de todas, porque el Escherichia coli tiene una toxina que se llama la Shiga toxina. Shiga, de Shigella. O sea, la Shigella le confiere esa toxicidad porque se conectaron mediante una conjugación por un plásmido bacteriano, ¿recuerdan? Por un virus sexual, y por ahí se transmitió el plásmido bacteriano, y ese plásmido pues tenía genes que expresaban una toxina llamada la Shiga toxina. Entonces esa Escherichia coli enterohemorrágica pues genera diarreas sangrantes y también puede generar un síndrome ureico hemolítico. O sea, puede afectar incluso a nivel renal también. Es la más patógena de todas, ¿no? Y de ahí las demás pues son enterotóxica, agregativa, invasiva y patogénica, pues son conocidas mucho más como las diarreas del viajero, que se presentan más por las toxinas y que el paciente desarrolla vómito después de unas 2-4 horas de haber consumido ese alimento. ¿Sí? Las de Escherichia coli. De Klebsiella, de estos ya hemos hablado: Klebsiella, Citrobacter, Acinetobacter, Serratia, Enterobacter, Vibrio y Helicobacter pylori, ya hemos conversado. De Proteus también hemos mencionado que genera más infecciones en heridas, que genera infecciones a las vías urinarias, también es sistémico. Y nos vamos a enfocar más en Salmonella Shigella Yersinia, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, ¿no? Uno es la fiebre tifoidea y el otro es una gastroenteritis. La Shigella soni, Shigella dysenteriae, ¿no? La shigellosis o gastroenteritis por Shigella, esta también es clásica, la diarrea sangrante con sangre. La Yersinia pestis, que es la peste bubónica, y la Yersinia enterocolítica, que genera gastroenteritis, ¿no? De ahí de las demás ya hemos conversado un poco. Entonces, vamos a hablar acerca de estas infecciones gastrointestinales generadas por bacilos gram-negativos, que son enterobacterias. La característica de ellas es que son bacterias no esporuladas. Recuerden que ¿quién es esporulado? Los Clostridium y los bacilos son los que tienen esporas. Sí son encapsulados, como lo hemos visto en la mayoría de bacterias, tienen una cápsula para evadir la respuesta inmunitaria. También tienen enzimas como catalasa y oxidasa, y a excepción de la Pseudomonas y el Vibrio, que la Pseudomonas sí es oxidasa positiva, así como el Vibrio coli. ¿Sí? Reducen nitritos en nitratos, de eso hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, en un examen de orina, en un hemo, que es un examen elemental y microscópico de orina. Normalmente en un examen elemental y microscópico de orina tú le mandas o se realiza una determinación física, química y microscópica. En la determinación física de una orina, pues se ve la orina que está amarilla, turbia, ¿sí? Eso es indicativo de algo, ¿no? Que esté turbia es porque hay proteínas dentro de esa orina, porque hay algo dentro de esa orina. Pero también tiende a oler muy fuerte, ¿no? Y cuando nosotros hacemos las pruebas bioquímicas, metemos una tira reactiva, y en la tira reactiva vemos cómo las bacterias reducen los nitritos y nitratos, y cuando reducen nitritos y nitratos, pues vemos cómo cambia de color. Son técnicas colorimétricas. ¿Y quién realiza esto? Las enterobacterias, principalmente E. coli, Proteus, Klebsiella, tienden a generar una reducción de nitritos en nitratos. Por eso es que a un pediátrico, por ejemplo, lo único que le mandan es una muestra de orina al laboratorio y que le hagan rápido la prueba bioquímica, o sea, meter la tira en esa orina, y si se cambia de color la reducción de nitritos y nitratos, el pediatra ya sabe que es una infección a las vías urinarias por una enterobacteria. Entonces es tan rápido que ya se puede conocer, ya hemos de hacer una práctica. Y la fermentación de azúcares, que las bacterias, recuerden que son algunas fermentadoras de lactosa y otras no fermentadoras de lactosa,
es porque tienden a reducir 3 azúcares, la glucosa, lactosa y sacarosa. También generan enterotoxinas, claro, si son bacterias gastrointestinales que generan gastroenteritis, tienen enterotoxinas que producen esta diarrea, y también tienen algunas que generan resistencia a los antibióticos. ¿Sí? El hábitat, recuerden que los vibrios y la pseudomonas sobreviven mucho en agua residual, principalmente agua estancada y agua contaminada con heces fecales. La salmonela, recuerden que la salmonela es reservorio a nivel intestinal de salmonela. El pollo, las aves de corral son reservorios de salmonela a nivel intestinal. ¿Sí? Lo mismo que el pollo, ¿se acuerdan que las gallinas eran reservorios de Campylobacter, pero a nivel del tejido muscular, o sea, de la carne? ¿Sí? Cerdo, en los huevos también existe mucha salmonela. Lo bueno es que están controlados los animales de granja. La yersinia, que es la yersinia principalmente la peste bubónica, está mucho más en roedores, en múridos, en conejos, pero más que todo en las ratas negras, que son endémicas más de África. Entonces, estas ratas son portadoras de la yersinia pestis. Y la pulga es el vector, ¿no?, de transporte del microorganismo, de la peste bubónica. Y la mayoría de enterobacterias, como mencionamos, al ser entero, su microbiota es a nivel del intestino, pero existe en muy menor porcentaje a nivel de vía respiratoria superior y a nivel de vagina, ¿sí? Pero en muy bajo porcentaje. La estructura de estas bacterias, como lo vemos aquí, la bacteria, miren, es un bacilo, tiene la forma de un bastón, tiene un pedazo de flagelos, tiene sus fimbrias, tiene sus adhesinas. Al ser granativo, recuerden que tiene una pared celular que también tiene peptidoglicano, pero lo que más va a tener es lipopolisacárido, el LPS, ¿recuerdan? Con antígeno A, con antígeno core, con antígeno somático, que son expresados en forma de endotoxinas, y el antígeno somático es el que va a generar la diarrea, ¿no? Tienen también una cápsula, la cápsula, como mencionamos, les permite evadir la respuesta inmunitaria, y un penacho de flagelos que le permiten moverse, ¿no? Fibras y adhesinas para reconocer los receptores de la célula del huésped. Ahí vemos estas microvellosidades y esas proteínas transmembrana, que son las integrinas. Estas son reconocidas por las adhesinas o las proteínas M de la bacteria, y de esa forma la bacteria, miren cómo puede ingresar dentro de la célula. Y también algunas tienen genes de resistencia en su plásmido bacteriano. ¿Sí? También tienen hemolicina, fosfolipasa C, algunas tienen beta-lactamasas de espectro extendido como genes de resistencia, y las toxinas pues pueden ser enterotoxinas, endotoxinas, exotoxinas y citotoxinas. Entonces, ¿qué pasa cuando el microorganismo ingresa? Por ejemplo, aquí vemos una Escherichia coli enteroinvasiva. Miren cómo tiene sus pilis, sus fimbrias y sus adhesinas. Este es el intestino, ¿no? Estos son los enterocitos y ahí están las microvellosidades. La bacteria tiende a reconocer con esas fibras y adhesinas las proteínas transmembranas, que son las integrinas, que se encuentran a nivel de la membrana citoplasmática y de las microvellosidades, y el microorganismo, miren cómo ingresa en forma de una vesícula. Ingresa dentro de la célula, ahí es cuando va a activar sus enzimas y toxinas como el hemolicina, fosfolipasa C y las enterotoxinas, exotoxinas, citotoxinas. Va a generar un daño de la célula, y miren cómo se activa la respuesta inmunitaria del cuerpo del paciente, principalmente una respuesta por leucocitos, ¿no? Neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Estos que iban a activar los procesos los procesos proinflamatorios. Entonces estas células lo que van a emitir son citoquinas proinflamatorias, como citocinas, interleuquinas, leucotrienos. Pero aquí vemos lo que principalmente generan es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Por esa razón es que se acuerdan que se generaba esta diarrea acuosa, generando un daño a las microvellosidades, aumentando el peristaltismo intestinal. Obviamente por el proceso inflamatorio también ayuda al desdoblamiento de la adenilaza ciclasa y la salida de electrolitos con la salida de
agua y diarrea, ¿no? Y ese líquidos, ¿sí? Y electrolitos. Entonces es la característica que tienen los mecanismos de patogenicidad de estas bacterias para generar daño de la célula y de esa forma correlacionarlo con el cuadro clínico que va a presentar el paciente. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Aquí miramos a una salmonela, por ejemplo. La salmonela, esta tiene la capacidad de hacer caballo de Troya. Como mecanismo de patogenicidad tiende a reconocer un macrófago, introducirse dentro de él y utilizarlo como un mecanismo de transporte. Entonces ahí es cuando la salmonela tiene la capacidad de proliferar por torrente sanguíneo dentro del macrófago. Por ejemplo, miren, lo mismo, tiene fibra de dedecina, reconoce las células de M o las microbiosidades de los enterocitos, entra la bacteria y miren, ahí se encuentra con el macrófago que tiende a entrar, a esconderse y utilizarlo como mecanismo de patogenicidad para diseminarse dentro del cuerpo del paciente. Por eso es que en la fiebre tifoidea o la salmonela, el paciente tiene fiebres muy elevadas. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera, la Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli es una bacteria bacilo gram negativo que pertenece a las enterobacterias y es anaerobio facultativo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesita oxígeno y dióxido de carbono para poder crecer. Fermentan carbohidratos y tienen la capacidad de fermentar principalmente lactosa. Tiene un LPS, que es el lipopolisacárido, con endotoxina, con antígeno O y el lípido A. ¿Qué más? Son frecuentes a nivel del intestino, forman parte de la microbiota y hay 5 microorganismos que existen, ¿no? 5 serotipos, que principalmente generan gastroenteritis entero-hemorrágica, agregativa, invasiva, patogénica y enterotoxigénica. ¿Sí? Enterotoxigénica, enteropatogénica, enterotoxigénica, hemorrágica, invasiva y agregativa. Estos microorganismos generan esta infección gastrointestinal, pero miren, también puede ser extraintestinal y puede llegar hasta una bacteremia, meningitis neonatal, infecciones a las vías urinarias e intraabdominales, al menos cuando hay una apendicitis y una sepsis. Ahí es cuando la bacteria puede diseminarse por las vísceras y generar una infección, como la peritonitis principalmente. Entonces ahí tenemos las diferentes Escherichia coli, tienen patogénica, toxigénica, hemorrágica, agregativa e invasiva. ¿Cuál era la más patógena? La enterohemorrágica. ¿Por qué? Miren, porque tiene la toxina Shiga, que pertenece a la Shigella, ¿no? Shiga toxi. Esta toxina lo que hace, miren, destruye las microbiosidades intestinales y da lugar a la disminución de la absorción de nutrientes y agua y electrolitos. Incluso puede ser una bacteria que, miren, genera una colitis hemorrágica, claro, genera una inflamación a nivel del colon con hemorragia y diarrea con sangre, pero incluso puede diseminarse a nivel renal y generar el síndrome ureico hemolítico. ¿Sí? Esa es la más patógena de todas. De ahí las otras, enteropatogénica, toxigénica, invasiva y agregativa, estas principalmente se asocian, miren, en países del subdesarrollo o en países pobres, principalmente en países en donde no tienen buena higiene y buen aseo. Por eso es que se asocia mucho, por ejemplo, en la India, en zonas asiáticas, en Pakistán, que los turistas pues, pueden ir allá y comen estos alimentos y ahí se contagian de esa bacteria. Por eso es conocida como la diarrea del viajero, ¿no? Se contagian de esas bacterias y de estas toxinas y generan la diarrea, en este caso es no sanguinolentas, la patogénica, pero esas sí son diarreas acuosas, ¿no? Que todas están a diarreas acuosas. Miren, diarreas acuosas, vómito, diarrea acuosa, diarrea del viajero, persistente con vómito, deshidratación y febrícula. ¿Sí? Lo mismo, son todas las diarreas del viajero, a excepción de Escherichia enterohemorrágica. ¿Sí? Pero lo que más va a generar, recuerden, o lo que ustedes más se van a topar con esta bacteria es en infecciones a las vías urinarias. Siempre el 80% de las infecciones a las vías urinarias es por Escherichia coli. Por lo cual, ¿ustedes qué tienen que mandar o qué pruebas de laboratorio tienen que mandar para hacer la identificación?
Un orocultivo, un hemo, ¿no? Un examen elemental y microscópico de orina, un gram de gota fresca y un cultivo, un puro cultivo, ¿no? Esa sería la forma de conocer qué tipo de bacteria es la que está generando esta infección en las vías urinarias para también poder tratarla, ¿no? Y en el caso de que tengas un paciente con esta gastroenteritis, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo o qué pruebas complementarias ustedes utilizarían para hacer el diagnóstico? Ajá. Pruebas elementales Para hacer el diagnóstico de una gastroenteritis por Escherichia coli. en hacerse mandar a un laboratorio. El coproparasitario, Sí, pues, para que coproparasitario, tal vez el coprocultivo. El coprocultivo para hacer la identificación de esa bacteria que está generando la infección gastrointestinal, ¿no? Entonces depende, ¿no? Depende de qué tipo de infección ustedes tienen que mandar las pruebas complementarias para hacer la identificación de las bacterias, ¿sí? Normalmente se manda una serie de exámenes. Infección al tracto urinario, ¿no? O también conocido como infección a las vías urinarias. ¿Cómo se va a presentar el paciente? A ver, primero, ¿qué microorganismos producen una infección a las vías urinarias? La principal es Volvo, pongámosle en el 80% de los casos. Pero de ahí puede ser Klebsiella, Oxitoca, incluso la neumonía también genera a las vías urinarias. Proteus, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter, Bacter, y también puede ser por ahí un estafilococo saprofítico, un Streptococcus agalactiae y un enterococo, ¿no? Fecalis puede ser. Esas bacterias pues generan una infección a las vías urinarias, ¿sí? Pero la principal es de E. coli. Ahora, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta el cuadro clínico del paciente? Disuria, hematuria, piuria. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Le duele, le arde cuando orina. ¿Quién presenta esa infección principalmente? Las mujeres, principalmente. Siempre mujeres, pediátricos y en hombres, adultos mayores. Adultos mayores o que estén con el catéter urinario permanente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Va a tener disuria, hematuria y piuria. Hay fiebre o febrícula, pero esto es en pongámosle un 40% de los casos. Y es una fiebre, es una febrícula, o sea, no llega ni a 37, no llega ni a 38, 37.9. Puede llegar esa febrícula en el paciente. Es en el 40% de los casos. O sea, la mayoría de pacientes que tienen una infección a las vías urinarias, mujeres, pues no tienen fiebre. Incluso algunas pues pueden ser asintomáticas. ¿Sí? Asintomáticas. Pero va a tener disuria, le duele, le arde cuando orina, y esa orina va a ser turbia. Tiene un olor fuerte, es la característica de una infección a las vías urinarias, ¿sí? Entonces, si tú tienes a este paciente que tiene este cuadro, por ejemplo esta mujer, hay que mandarle estudios complementarios.
Pero supongamos que tú tienes un pediátrico, ¿cómo te das cuenta que tiene una infección a las vías urinarias? Ah, sí tienen fiebre, los pediátricos sí tienen fiebre. Si tienen fiebre, están molestos, tienen astenia, les duele el cuerpo, ellos sí tienen un proceso inflamatorio. Pero claro, ¿cómo te das cuenta que tienen una infección a las vías urinarias? ¿Y cómo sabes? Te dirá el bebé que le duele y arde cuando dolor. Ahí tienes que hacer maniobras o manipular la pelvis del paciente, que va a doler mucho más, pero claro, no es indicativo todavía que es una infección a las vías urinarias. Por eso ustedes tienen que enviar estudios complementarios. Supongamos que es un pediátrico, ¿no? Ustedes tienen que mandar un hemo, un copro, parasitario, un hemo, que era el examen elemental y microscópico de orina, ¿no? Y también siempre tienen que enviar también un hemograma o una biometría hemática para saber cómo está el contagio de leucocitos y cómo está la fórmula leucocitaria. ¿Sí? En este caso, el hemo, que es el examen elemental y microscópico de orina, es a nivel físico. Físico se va a ver el color de la orina, la turbidez y el olor incluso, ¿no? Pero principalmente el color. Normalmente una orina, ¿de qué color es? Amarillo. Y si está como Coca-Cola. ¿Qué es? Ah, es daño hepático por la bilirrubina. Está de color Coca-Cola, ¿sí? Normalmente es amarillo y ahí se ve la turbidez, es muy turbia, ¿no? Entonces en el examen químico, ahí se ve la densidad, ahí se ve los nitritos que mencionamos, nitritos, se ve hemoglobina, se ve hematíes, se ve leucocitos. ¿Sí? Normalmente una infección a las vías urinarias, miren, hay hematuria y hay piuria. Por lo general, nitritos reducen nitritos en nitratos, hay hematíes y hay leucocitos. ¿Sí? Y esto si es que se ve en un examen microscópico, pues se va a ver por cruces, como les he tomado las pruebas. 2 cruces de hematíes, 2 cruces de piocitos y 3 cruces de bacterias. Es una infección a las vías urinarias. Pero tú necesitas de urgencia, ¿no? Ese examen elemental y microscópico de orina. Si es que quieres de urgencia, tienes que mandar a hacer un gram de gota fresca. De esa forma se ve si es que hay bacterias, ¿no? Si es que ves en ese gram de gota fresca un bacilo gram negativo, es una infección a las vías urinarias. Si reduce nitritos en nitratos, es una infección a las vías urinarias. Habría que mandar a hacer un urocultivo. ¿Sí? Y de esa forma yo sí sé qué tipo de bacteria es la que está generando esa infección. ¿Claros? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Claros? Ahora. Miquel manda al grupo. Ahora vamos con el pediátrico. Como no sabes qué tipo de infección es, o bien puede ser, ¿qué es lo que más tiene un paciente pediátrico? ¿Qué infecciones tiene? Infección a las vías respiratorias superior e inferior, ¿no? Pero las infecciones a las vías respiratorias siempre comienzan, ya lo hemos dicho, siempre desde arriba, siempre desde vía respiratoria. Entonces, ¿qué tienes que tú realizar en el paciente pediátrico? Siempre hacer una exploración física.
ver fosas nasales, ver cavidad bucal, ver amígdalas y ver oídos, ¿sí? Ver si es que hay cualquier tipo de proceso inflamatorio. Luego ya con el tiempo, y el paciente va a comenzar ya con signos específicos de una infección respiratoria, que es moquera, que es tos, ¿sí? Esos son los signos característicos. Algunos pueden tener fiebre, otros no, eso ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, yo ahorita que tengo una infección o no. Puede ser una infección respiratoria, pero ¿qué es? ¿Bacteria o virus? Es virus por lo general. Por eso los mocos son líquidos, transparentes. Por eso hay tos, que no es una tos con flema, ¿sí? Puede tener fiebre o no puede tener fiebre, pero sí hay inflamación a nivel de amígdalas, sí hay inflamación a nivel de vía respiratoria superior, pero con el tiempo pasa. ¿Por qué pasa? Porque lo controla la propia respuesta inmunitaria del huésped. Entonces necesita tratamiento de soporte. ¿Para qué? Para controlar los síntomas del paciente, nada más. ¿Sí? Es lo mismo de un paciente pediátrico, es lo mismo. Por eso hay que realizar una buena exploración física. Supongamos que no hay nada en vía respiratoria superior. ¿Qué otras enfermedades puede presentar siempre el paciente pediátrico? Una infección al tracto urinario, una infección gastrointestinal, y también puede presentar una infección en piel. Clásico que presentan infecciones en piel, por ejemplo, varicela, por ejemplo, Coxsackie. Son virus principalmente, ¿no? Tienen esos 4 tipos de infecciones siempre los pacientes pediátricos. Lo que más siempre va a tener son infecciones a vías respiratorias superiores, que pueden ser mucho más por virus, que se puede complicar, eso sí, generarse una infección ya bacteriana, oportunista, y ahí es cuando ya desarrolla ya una infección respiratoria inferior, con una bronquitis o con una neumonía, ¿sí? Esos son siempre los pediátricos van a tener esto. Pero de ahí pueden tener una infección a las vías urinarias, una infección gastrointestinal y una infección en piel, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que es una infección a las vías urinarias? En un hemo. ¿Cómo te das cuenta que es una infección gastrointestinal? Porque obviamente va a tener diarrea. Diarrea, que suele ser una diarrea con moco, ¿sí? Mucosa con moco. Eso es clásico de una gastroenteritis. Ahora, ustedes tienen que mandar, por ejemplo, si es una infección a las vías urinarias, el hemo que ya mencionamos, el hemo, gram de gota fresca y el uro cultivo. Pero si es que es una infección gastrointestinal, ustedes en ese niño tienen que mandar a hacer un copro parasitario. Primero un copro parasitario, porque esa gastroenteritis puede ser por parásito, ¿no? Puede ser por bacteria, virus, parásito, ¿sí o no? En las infecciones a las vías urinarias es mucho más por bacterias, pero las infecciones gastrointestinales pueden ser por bacterias, virus y parásitos, ¿sí? Tienes que mandar a hacer un copro parasitario, tienes que mandar a hacer una investigación de polimorfonucleares, una investigación de sangre oculta en heces, tienes que mandar a hacer una detección de antígenos de rotavirus y adenovirus en heces. Incluso tienes, más que todo en adultos, ¿no? Si es que es el caso. También hay detección de histolítica y giardia, son parásitos. E incluso puedes mandar a hacer también un test, son azúcares reductores. ¿Sí? Entonces, en ese paciente pediátrico que se presume de una infección gastrointestinal, hay que primerito mandar a hacer un copro parasitario. En un copro parasitario se determina todo, ¿no? Si es que hay hematíes, si es que hay piocitos, por ejemplo, cómo está la microbiota o flora, y obviamente si es que hay parásitos, si es que hay quistes o trofozoitos, que son las formas de los
parásitos, quistes o trofozoitos del parásito. ¿Sí? Hay que mandar a hacer investigación de polimorfos nucleares. Esto es indicativo de una infección bacteriana. Pero claro, cuando son mayor a o mayor a 70%, es indicativo de una infección bacteriana. ¿Sí? Entonces miren cómo se abarca con una serie de pruebas la identificación que sea bacteria, virus o parásito. En una infección bacteriana, pues vamos a ver polimorfos nucleares. Cuando se identifican polimorfos nucleares, ahí sí ya hay que hacer un copro cultivo. ¿Sí? ¿Y qué tipo de infección puede ser? Principalmente puede ser E. coli, salmonella, puede ser Campylobacter, Bacillus, por ahí. ¿Sí? Pero principalmente salmonella. Entonces, pues pueden tener una infección bacteriana y hay que ver los polimorfos nucleares, que son más del 70%. En un coproparasitario hay que ver todo, ¿no? Hematíes, piocitos, cómo está la microbiota, si es que hay quistes, si es que hay trofozoitos, eso es indicativo de una infección bacteriana. En una investigación de sangre oculta, lo que se va a ver es que si es que se está eliminando hemoglobina en las heces fecales. Recuerden que la sangre oculta es mucho más para adultos mayores y para detectar, por ejemplo, cáncer de colon. Detección de antígenos de rotavirus y adenovirus en esos. Entonces de ahí ya se está identificando la infección gastrointestinal, que es un virus, ¿no? ¿Cuál es el que más produce infecciones en niños? Rotavirus. ¿Sí? Detección de antígenos también de histolítica y giardia, que son dos tipos de parásitos que también generan gastroenteritis y diarrea. Histolítica y giardia, que hablamos de ver. O incluso se puede mandar también cleaning test, que son azúcares reductoras, para saber, por ejemplo, si es que es un pediátrico lactante, para saber si es que el paciente pediátrico tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, y por ahí es la diarrea, ¿no? Puede ser también. Que no sea una infección, que sea una enfermedad metabólica, ¿sí? O en la infección en la piel, pues en la infección en la piel es mucho más con la clínica, hacer la identificación, porque ahí se presentan las lesiones, ¿no? Lesiones que pueden ser exantémicas, que pueden ser purulentas, que pueden ser en forma de pústulas. Cuando son infecciones en piel es mucho más por la clínica del paciente, como lo vimos en aureus, por ejemplo. ¿Recuerdan en Staphylococcus aureus cómo generaba esa piodermitis, esa erisipela, por ejemplo, por Diógenes en piel? Era mucho más con el cuadro clínico, que claro, si es que hay una infección en la piel y si es que es una bacteria, habría que mandar también un cultivo, ¿no? Cultivo más antibiograma, ¿sí? Pero esas son las pruebas que nosotros tenemos que utilizar. Y de base, de cajón, miren, un hemo, un copro y una biometría hemática, ¿sí? Recuerden que la biometría hemática es importantísima para saber cómo, prácticamente a ver cómo está todo el cuerpo del paciente, ¿no? Porque se mide el contagio de leucocitos, porque se mide el contagio de hematíes, de plaquetas, el hematocrito, la hemoglobina, ¿sí? Los índices corpusculares, para ver cómo está la concentración de la sangre del paciente, ¿sí? Por eso es importante, y por eso también es importante mandar un hemo y un copro, porque ya mencionamos que puede ser una infección del tracto urinario o una infección gastrointestinal. ¿Claros con eso? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Es, por ejemplo, si la persona tiene la intolerancia a la lactosa, o sea, ahí me dirían si hay la presencia de la lactosa en sí. Eso ya sería indicativo de que está digiriendo. Eso da positivo que es intolerante a la lactosa. Entonces ahí ya se tendría que cambiar de fórmula nada más o no utilizar leche completa nada más. Leche deslactosada. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas?
En lo que es el cultivo y antibiograma de infecciones en pieles, va a ser porque es una infección bacteriana. Bacteriana. Porque en virus no. Pues en virus es fácil darse cuenta porque, por ejemplo, varicela son lesiones muy características, lesiones exantémicas que tienden a ser costrosas, es un tipo de... La varicela es un tipo de herpes, ¿no? Que el cuadro clínico es muy indicativo de varicela, o sea, no hay cómo confundirse. Por eso es que no se pueden mandar pruebas. Por ejemplo, ahora lo que hay también hay un brote de Coxsackie, por ejemplo, del virus del Coxsackie, que genera, es el virus manos, pies, boca, ¿sí han escuchado? O lesiones manos, pies, boca. Que el niño tiene lesiones exantémicas en las palmas de las manos, en los pies y principalmente en cavidad bucal, en mucosa, en lengua, ¿sí? Entonces, más que todas las infecciones virales, el diagnóstico es mucho más por la clínica del paciente. Ya cuando son infecciones bacterianas, ahí sí hay que mandar a hacer un cultivo y antibiograma. Porque pues, ¿qué puede ser en una piel? Puede ser aureus, puede ser proteus, puede ser pseudomonas, puede ser piógenes. Y claro, cada una de ellas, pues el tratamiento va a ser diferente. Por eso es importante. Mientras que en virus, el tratamiento es de soporte principalmente. Porque hay ciertos fármacos antivirales que, bueno, pueden servir, por ejemplo, para influenza. Pero para la mayoría de infecciones virales, el tratamiento es de soporte. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno. Jenny. Venga, Pablo. Sí, vale. Ingepaca. Ay, ay. Esto ya lo debemos de ver en prácticas. En prácticas se identifican a las bacterias, a las enterobacterias mediante pruebas bioquímicas. Y las bacterias pues tienden a fermentar carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, se utilizan pruebas bioquímicas como el TCI, que significa triple sugar iron o 3 azúcares hierro, para identificar la fermentación de las azúcares. Por ejemplo, se utiliza citrato, que la bacteria utiliza como única fuente de carbono, trozo de metilo, la movilidad, la urea, que es doblar en amoníaco. Eso no es tan importante para ustedes, pero son pruebas bioquímicas que se pueden utilizar, ¿no? Eso ya les debo enseñar yo en el laboratorio. Como mencionamos, para ciertas bacterias que necesitan medios de cultivo específicos. Por ejemplo, para Vibrio cólera necesita el medio de cultivo de diosulfato bilisacarosa. Por ejemplo, el Helicobacter pylori necesita siempre un examen histopatológico, cultivo PCR. Eso ya lo veremos, no me enfrasco mucho en eso porque no es su interés.
Pero sí el tratamiento sí tienen que conocer y cómo es el tratamiento de una infección gastrointestinal. Sí, sí. Cuando es una infección gastrointestinal, pues se puede utilizar penicilinas, principalmente ampicilina más sulbactam o cefalosporinas. Pero un buen tratamiento por una infección gastrointestinal pues es la trimetoprim sulfa o la ciprofloxacina. Ciprofloxacina también. Dependiendo, siempre les digo dependiendo del tipo de paciente, ¿no? No es lo mismo un adulto que un pediatra. Por ejemplo, a los niños, ¿qué es lo que le mandan siempre? Por ejemplo, Bactrim. ¿Y qué es el Bactrim? Es una trimetoprim sulfa, es un tipo de sulfamida. Por ejemplo, va muy bien una ampicilina más sulbactam o va muy bien una ciprofloxacina cuando es una infección gastrointestinal. ¿Sí? En algunos pediátricos incluso mandan también macrólidos como claritromicina o acitromicina. Lo malo de la acitromicina es que no se asimila muy bien a nivel intestinal, ese es el problema. Por eso a veces hay un fracaso terapéutico con la acitromicina en una gastroenteritis. ¿Para qué vamos a acitromicina? Más para infecciones respiratorias. Ahí van mejor, ¿no? Los macrólidos en sí. Claro que algunos pueden servir, por ejemplo la clarito sirve para una gastritis. La clarito pues, puede servir para una infección por Campylobacter. Pero en algunos casos, como les digo, en algunos casos hay fracaso terapéutico porque no se asimila muy bien a nivel intestinal. Y si se asimila bien a nivel intestinal, la trimetoprim sulfa y la ciprofloxacina. ¿Sí? En el caso de que fuera una infección ya sistémica, habría que estar siempre pendiente ya del antibiograma, ¿no? Porque como mencionamos, el antibiograma es el indicativo de qué tipo de antibiótico ustedes tienen que utilizar en esa infección bacteriana. ¿Sí? Recuerden que algunas de estas enterobacterias también tienen genes de resistencia a los antibióticos o tienen enzimas hidrolíticas como las beta-lactamases de espectro extendido, por lo cual recuerden que no puedes utilizar ningún beta-lactámico, ya tendrías que irte con un inhibidor de síntesis de proteínas o síntesis de ácidos nucleicos. ¿Sí? Mantener buenas condiciones de higiene, también ser muy cauteloso cuando viajas a otro país y comes en la calle. Es el principal contagio de una gastroenteritis, de vómitos. ¿Sí? Y cocinar muy bien la carne de vaca, ¿no? Para reducir el tipo de contagio por la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Sí? Esta es una Klebsiella granulomatis, otro tipo de Klebsiella. Recuerden que ya hemos hablado acerca de la Klebsiella oxytocti y la Klebsiella pneumonia. Esta es la Klebsiella granulomatis, es mucho más endémica de África y tiene el cuadro clínico muy característico como la sífilis. ¿Sí? Es una úlcera indolora y limpia. ¿Sí? Pero claro, cuando se toma una muestra de esta lesión, pues se ven un montón de bacterias como lo vemos ahí, ¿no? Y ahí están los polimorfonucleares, ¿sí ven? Que son células inflamatorias y las bacterias. La salmonela también es una bacteria, un bacilo gram negativo, que es anaerobio facultativo, así como la E. coli, la gastroenteritis. Hay diferentes tipos de salmonela, como la salmonela enterocolítica, la salmonela titri, que tienen también lipopolisacárides, por eso tienen antígeno flagelar, antígeno somático y el core, que es el que genera la diarrea. Y lo clásico de la salmonela también es que, miren, puede extenderse con el macrófago hacia diferentes partes del cuerpo. Es lo que mencionamos que hacía caballo de Troya como mecanismo de patogenicidad. ¿Sí? Ella se llama Mari, y le conocían como Mari la tifoidea. Ella era una cocinera de Estados Unidos, de Nueva York, y ella, así como pocas personas a nivel del mundo, era portadora asintomática de salmonela. O sea, ella tenía salmonela principalmente en sus manos, y obviamente en el intestino, y obviamente en el fecal. ¿Sí? Ella trabajaba en muchos restaurantes y transmitía la salmonela a las comidas, y mucho más en esos tiempos, pues no se controlaba bien a los pacientes, por lo cual morían los pacientes con salmonelosis.
Se hizo un control epidemiológico para saber quién es el portador, cómo era el contagio de esa infección. Y se dieron cuenta que ella era la portadora asintomática. Eso es un caso no muy común, ¿no? De que un paciente pues, pueda ser portador de una enfermedad y que transmita hacia otras personas. Y al final de sus días, bueno, ella se escapaba de ciudad en ciudad porque le buscaban en todos lados, pero ella tenía que trabajar y siempre trabajaba de cocinera porque eso es lo que sabía hacer. Hasta que al final trabajó en una casa de unas personas con mucho dinero, contagió, murieron igual las personas. Y hasta que llegaron con ella y lo que hicieron era poner en cuarentena. Ese es un caso de la vida real de salmonelosis y cómo la salmonela pues, puede ser tan patógena, ¿no? Y que hay personas que pueden ser portadores asintomáticos de diferentes microorganismos. ¿Sí? Mary Mallon, de la fiebre tifoidea. Entonces, esta salmonelosis se transmite principalmente por comer alimentos que no estén cocinados, alimentos que estén contaminados con heces fecales, o principalmente alimentos de la calle, porque los alimentos de la calle pues, no tienen buenas condiciones de higiene y de aseo, ¿no? Entonces ahí es cuando se contagian los pacientes. La transmisión siempre va a ser directa, es contaminación fecal oral, o comida contaminada con heces fecales de los niños. La salmonela en los humanos, miren, puede ser algunos reservorios, otras personas no. Algunos pueden ser asintomáticos, otros desarrollan enfermedad muy grave. Y la distribución es a nivel mundial. En todos los países existen y como mencionamos, los portadores como tal van a ser las aves de corral, los huevos también, ¿no? Entonces, lo que genera salmonela principalmente es una diarrea acuosa. Algunas ocasiones puede estar manchada con sangre, en otras ocasiones lo que produce es vómito y diarrea, genera cólicos abdominales y la fiebre que es conocida como la fiebre entérica, ¿no? La fiebre tifoidea es todo lo contrario, no suele haber mucha diarrea y es mucho más fiebres muy elevadas, con dolor de todo el cuerpo, con astenia generalizada. ¿Okay? Aquí vemos cómo la salmonela viene y reconoce las células M de las microvenosidades con sus proteínas M, que eran las proteínas de las fibras y las adhesinas. Reconoce a la célula, puede ingresar en forma de una vesícula y ellos cuando ingresan vienen dentro del macrófago. Dentro del macrófago lo que hace esta bacteria es diseminarse por el cuerpo del paciente. ¿Sí? Entonces esa es la característica de la fiebre tifoidea, que se disemina por el torrente sanguíneo y por eso es que la fiebre es muy pero muy elevada. ¿Cómo se tiene que hacer diagnóstico? Si un paciente tiene esa infección, hay que mandar a hacer un coprocultivo. Hay otra prueba que ya no se lo utiliza mucho, que es la detección de azúcar, la detección de aglutinaciones febriles, que lo que vamos a identificar son las proteínas específicas de la bacteria, las proteínas M, las proteínas F, las proteínas H, que pertenecían a la cápsula, al penacho de flagelos, a las fibras y las adhesinas. El cultivo estas bacterias crecen muy bien, agar, xilosalicina desoxicolato, que es del agar CLD, y el tratamiento, que es el que más ustedes tienen que conocer, el tratamiento es la ciprofloxacina, cloroquinolonas de tercera generación, o trimetoprim sulfa, miren, o sulfamethoxazol, son tipos de sulfaminas. Cloramfenicol es un tratamiento activo, ya no se lo utiliza mucho para la salmonelosis, generaba anemia plástica, ese era el efecto adverso del cloramfenicol, generaba anemia, destruía los glóbulos rojos del paciente, el cloramfenicol, por eso es un tratamiento que ya no se la ven. ¿Sí? Lo bueno es que ahora hay estas sulfaminas, y estas sulfaminas son excelentes, y como les he dicho, son nobles en el sentido de que no generan efectos adversos ni efectos tóxicos, ¿no? Y van muy bien a nivel intestinal, como la trimetoprim sulfa. ¿Sí? Como prevención, cocer muy bien los alimentos, cocinar muy bien los huevos, porque puede existir también el contagio por ahí, en huevos crudos. Y la vacunación a nivel a los animales y a los viajeros, cuando acuden a países que son endémicos de estas enfermedades gastrointestinales.
Estas son las aglutinaciones febriles, como mencionamos, son paratípicos, miren, paratípico O, H, que son pertenecientes a la cápsula, los flagelos de la salmonela, ¿no? Brucella abortus, han escuchado de la brucela, son paratípicos. Proteus también puede generar gastroenteritis. Son algunos paratípicos que lo que se hace es colocar aquí el suero del paciente, una gotita del suero y una gotita del reactivo. ¿Qué va a tener el paciente? El suero del paciente, ¿qué va a tener? Anticuerpos. ¿Y esto que va a tener? Son antígenos. Hay una reacción antígeno-anticuerpo y hay una aglutinación. Y esa aglutinación es representativa porque el paciente tiene anticuerpos frente a la salmonela, ¿sí? Y de esa forma se puede identificar, se puede diagnosticar, ¿sí? Pero como les menciono, difícil. Ahora ya no se los utiliza. Lo mejor que se tiene que hacer es un copro cultivo, un cultivo de esto, para saber qué es. Pero es importante saber qué tipo de infección gastrointestinal tiene un paciente o no. ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Sí, lo que decía de los antibióticos que pueden pegarle más a cierto tipo. Pero el tratamiento ¿sí o no? ¿Es importante o no saber? Claro que siempre es importante, ¿no? A nivel epidemiológico, saber de qué está contagiado el paciente. Pero como siempre les he dicho, si no tienes a la mano un laboratorio que te pueda hacer la identificación, si el paciente no tiene recursos económicos para costearse un examen de este tipo, hay que hacer el tratamiento es empírico, ¿no? Y lo bueno de las infecciones gastrointestinales es que le pegan con una ciprofloxacina, le pega por ejemplo una E. coli, un proteus, una salmonela, o sea, le pega todo. Lo mismo una trimetropin sulfa, también le pega cualquier tipo de infección gastrointestinal, bacteriana, ¿no? Habría que ver eso sí, si es una infección viral, parasitaria o bacteriana. Porque claro, si no es bacteria y es un parásito, obviamente el tratamiento ahí sí es diferente, ¿no? Por eso hay que mandar como básico, como examen básico, un copro parasitario. Porque en el copro parasitario ya se ve todo, ¿no? Si hay polimorfo es una infección bacteriana. Si hay parásitos, es un parásito, obviamente. Y si es que la detección de antígenos y de rotavirus y adenovirus es positivo, pues es un virus. O sea, con esos exámenes que les mencioné ahí en la pizarra, ustedes saben qué tipo de infección es y pueden tratar. ¿Es importante saber qué tipo de bacteria es? No, porque ya vemos que el tratamiento es el... Claro que estoy hablando de una gastroenteritis, ¿no? Ahora, si es que fuera una fiebre tifoidea, no, pues, que la fiebre tifoidea ya les menciono que no se presenta con una gastroenteritis. La fiebre tifoidea se presenta con fiebres muy elevadas, ¿sí? Eso es totalmente diferente. Que igual le pega la trimetropin sulfa, igual le pega. ¿Sí? Entonces son antibióticos que van específicamente para estos tipos de infecciones. La shigella, recuerden la shigellosis, que tiene enterotoxinas también, principalmente, miren, ahí está la Shiga tóxica, también tiene la shigella obviamente, y también tiene las enterotóxicas. Lo que generan son una inhibición de la síntesis proteica y un daño endotelial. El ser humano es el único reservorio de esta bacteria. Recuerden que la shigella se transmitía por malas prácticas sexuales, relaciones anales, la shigellosis, ¿sí? Se puede dar también en niños, miren, en homosexuales, en personas que están confinadas, reos, en cárceles. ¿Por qué? Porque ahí no hay buen aseo, pues, y todas las personas están ahí mismos, no hay buen aseo, los inodoros están contaminados, y ahí cualquier persona se puede contagiar. La enfermedad genera gastroenteritis, la shigellosis, y por ende esa diarrea sanguinolenta, ¿no? Ese es por sangre, por el daño a nivel de los capilares, a nivel de los enterocitos. El tratamiento, miren, el tratamiento es el mismo. Trimetropin sulfa es un tratamiento de primera elección para una infección gastrointestinal. Y la yersinia, hay yersinia enterocolitic y hay la yersinia pestis, ¿no? Que es la peste bubónica. Lo mismo que la yersinia es una enterobacteria que también tiene lipopolisacárido, y al tener lipopolisacárido pues tiene el antígeno O, el antígeno capilar y el antígeno somático. Tiene una cápsula que le da esa resistencia
frente a condiciones adversas y también tiene esta capacidad citotóxica. ¿Sí? La Yersinia pestis. ¿Alguien ha escuchado de la peste bubónica, de la peste negra? ¿Cómo se presentaba? Cuando murieron los gatos, ¿verdad? Y las ¿Cuando pulgas murieron eran quién? vector. Cuando eliminaron los a los gatos y había muchas ratas. Eliminaron a los Y a gatos. las pulgas. Sí. ¿Por qué eliminaron a los gatos? Porque creían que era el diablo y murieron a los gatos. ¿Quién tenía la peste? Las ratas. Las pulgas y las ratas. Las pulgas eran el vector, las ratas eran las que tenían la bacteria. Entonces la peste bubónica se dio mucho más en la Edad Media, ¿no? Y ahí murieron, la mitad de la población de Europa murió por la peste bubónica. Se conoce como la peste bubónica o la peste negra. Negra, ¿por qué? Porque generaba necrosis de las extremidades inferiores. Y bubónica porque producía las bubas, que lo ven aquí, que es linfadenopatía, ¿no? Que es la inflamación muy fuerte de los ganglios linfáticos cervicales. Por eso es peste bubónica. Se transmitían principalmente, bueno, en esa época, como mecanismo de transporte utilizaban embarcaciones, ¿no? Entonces en los barcos pues se transportaban las ratas ¿de dónde? De África principalmente, las ratas negras. Ellas llevaban las pulgas y las pulgas picaban a los pacientes. Ahí se contagiaban de la Yersinia. La Yersinia proliferaba por torrente sanguíneo, utilizaba sus mecanismos de patogenicidad como los tipo polisacáridos, citotoxinas, fosfolipasa C, y estos desarrollaban un proceso inflamatorio descontrolado en el paciente. Por eso es que desarrollaban las bubas y por eso es que activaban también factores de necrosis tisular, generando una necrosis a nivel del tejido. Utilizaban incluso estas máscaras que se escucharon o se vieron nuevamente en la pandemia de COVID, ¿se acuerdan? Porque, bueno, en la Edad Media se presumía que era por una plaga o por algún tipo de maldición de los dioses, o una brujería, y por eso utilizaban estas máscaras que eran con picos muy largos, y los picos muy largos al fondo pues que tenían tenían ajo para prevenir, por ejemplo, de murciélagos, de vampiros y todas esas creencias antiguas, ¿no? Pero así era. Pero luego obviamente se dieron cuenta que se volvieron a ratas, las pulgas, y de esa forma ya se pudo controlar, ¿no? Todavía hay peste en el mundo, todavía hay peste y se generan algunos brotes que son brotes esporádicos, principalmente en África, y pocas, bueno, algunas personas se pueden contagiar, pero no llega a mayores porque hay tratamiento, ¿no? Ahí vemos la epidemiología, se da principalmente por infecciones zoonótico, es por un animal hacia el humano. Se encuentran principalmente en múridos, son roedores, en ratas principalmente, pero miren, también pueden estar en ardillas, en conejos. Produce por la picadura de la pulga o por el contacto de aerosoles, pueden ser infectados por exposición de alimentos. Puede ser la colonización también en otras especies por Yersinia. ¿Por qué es tan patógena la peste? Porque la peste lo que hace, miren, se introduce la bacteria, va utilizando sus mecanismos de patogenicidad como los lipopolisacáridos, va tocando ciertas moléculas que son las mapquinasas, ¿se acuerdan? Eso también los vimos en el Coacter pylori, que van tocando las moléculas de las mapquinasas y generan ese crecimiento descontrolado de las células. Pues también lo mencionamos, ¿en quién también lo mencionamos? Antraxis. Es Bacillus anthracis, claro. Le va tocando las mapquinasas y genera la necrosis tisular. Por eso producía el carbunco, ¿se acuerdan? Lo mismo pasa en esto, genera una necrosis, porque miren, van tocando a las caspasas, a las mapquinasas, miren ahí está el factor de necrosis tumoral, el TFR, y se genera una necrosis del tejido, una lesión a nivel tisular que se puede proliferar por el resto del tegumento. Por eso es tan patógena, y esas necrosis y esas lesiones se producen en todas las mucosas del paciente, por eso es una enfermedad muy mortal, ¿no? Diagnóstico, hacer cultivo y el tratamiento, pues miren, Trimetoprim sulfa igual, sigue siendo el tratamiento de primera elección.
Se puede utilizar también tetraciclinas o cloramfenicol, ¿sí? Pero de primera elección, la cimetropin, sulfamethoxazol. Reducir la plaga de roedores y con altos índices de contagio, esa sería la mejor forma de controlar. ¿Sí?